Y yo le doy muchas gracias a Dios por mi amigo Josué Sáenz de aquí de la ciudad. Y él trae una palabra para nosotros el día de hoy. Así que ¿por qué no le recibimos con un fuerte, fuerte aplauso? Josué, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Sí. Dios bendiga a todos en esta hermosa noche ya. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies para leer la palabra del Señor. Siempre he dicho que si no es por reverencia, que sea por ejercicio. Así es que quiero utilizar bien el tiempo, así es que vamos rápido a lo que nos compete. Y quiero invitarle a que se ubique en el libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ageo, capítulo 1, versículo 1 y versículo número 2. Mientras usted lo ubica, yo quiero extender mis gratitudes a Jorge. Gracias por la confianza, de verdad que me siento muy bendecido de estar entre ustedes. Estamos en Ageo. Quiero leer la Biblia y esta dice de la siguiente manera: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué no cierra sus ojos y levanta sus manos solamente por unos momentos nada más? La adoración involucra agradecimiento, y el que está agradecido con Dios no tiene que ser estimulado para adorar a Dios. Señor, te glorificamos, Señor, te honramos, te damos toda la gloria a ti. Hemos venido a adorarte, a alabarte. Esa es la real intención de estar aquí. Pedimos, Señor, que tu palabra cumpla, Señor, en nosotros todo el propósito por lo cual ha sido enviada. Espíritu Santo, que esta palabra nos transforme, que sea la catapulta, Señor, para vivir, para ejercer y para manifestar tu voluntad. Gracias por estar entre nosotros. Amén y amén. Antes de que tome usted su lugar, saluda a la persona elegante, distinguida y guapa que está a su lado y dígale: tus prioridades están al descubierto. Vamos, dígale: prioriza o perece. Y así usted puede tomar su lugar. Póngase cómodo, desabróchese la faja, pisé unos callos ahí. ¿Alguien está listo para escuchar palabra de Dios? Sí. Queridos, quisiera comenzar dejándote saber que en las experiencias de la vida que enfrentamos y en los desafíos de la misma, muchos son los momentos que amenazan nuestras esperanzas. Estos momentos tratan de empañar los sueños que Dios ha estado compartiendo con nosotros. Y son precisamente en esos momentos de incertidumbre, tenemos que capitalizar y considerar las palabras del profeta Ageo, donde le habla al pueblo de Dios y les hace saber que todavía no han visto ni un menos uno de lo que Dios es capaz de hacer. Que si ellos logran abrazar las direcciones de Dios, la gloria que iban a experimentar sería mucho mayor que la primera. Y es en el corazón del libro de Ageo, específicamente en el capítulo número 2, donde encontramos, entre otras muchas cosas, encontramos puntualmente un llamado a la acción. Dios está motivando a través de Ageo a su pueblo a que ellos vuelvan a construir algo duradero, a que ellos vuelvan a trabajar y a confiar en todas las promesas que Dios a ellos les ha entregado. Y aunque el presente en la construcción parecía muy sencilla y parecía sin valor, el futuro estaba impregnado con gloria y poder. Lo que ahora ellos estaban viendo parecía medio mediocre ante los ojos de cualquier espectador.
si el pueblo tenía la capacidad de mantenerse manos a la obra, la gloria que ellos iban a ver no se iba a comparar con lo que en esos momentos ellos estaban viendo. Es muy interesante, iglesia, ver cómo Dios comienza a comunicarse con su pueblo en este libro. Dios comienza hablándoles al pueblo de que ellos tenían que lidiar con el desánimo. Dios les hace saber que tenían que recordarse del pacto que Dios les había otorgado. Dios les habla de que tenían que volver a reorganizar sus prioridades y que iban a tener que envolverse otra vez en terminar lo que ellos habían comenzado. Si podemos tener un momento de honestidad, tenemos que reconocer que muchas de las veces nos encontramos exactamente donde se encontraba el pueblo de Dios en este libro. Porque las presiones de los días, los compromisos, las expectativas, las demandas, los deberes de todos los días, si podemos ser honestos, nos aprietan por todos lados. Nuestras agendas están repletas. Tengo que hacer aquello, tengo que atender esto otro, tengo que estar allí, tengo que terminar el proyecto que inicié, tengo que llamar a aquella persona. Hay momentos agobiadores donde la familia, los hijos, la esposa, los amigos, el jefe, el trabajo, la escuela, la iglesia están esperando algo o todo de nosotros. Si puede ser transparente, cuando nos vemos en el desgaste continuo de la vida, con rapidez se nos termina la energía. Pronto nos agotamos, el tiempo en ocasiones se termina y ya es demasiado tarde, donde no tenemos mucho para ofrecer. Siempre estamos apurados, siempre estamos atendiendo las cosas necesarias o las cosas que demandan algo inmediato o las cosas que ante nuestros ojos nos parecen como urgente. Y lamentablemente el problema es que por atender lo que es necesario descuidamos lo que realmente es importante. Lamentablemente, por atender lo urgente, que tengo que estar allí, necesito terminar aquello. Para nosotros son cosas que debemos de atender de inmediato. Y el problema de esta dinámica es que no nos percatamos que hemos descuidado lo que realmente es importante. Escucha esto. El problema nuestro, el asunto nuestro, no es el volumen de las exigencias de la vida. Tampoco es la incapacidad para responder a las demandas de la vida. La verdadera razón es que solo nos enfocamos en lo que valoramos de verdad. Y el problema de la iglesia en estos tiempos no es que tú no puedes organizar tu vida. Es que prefieres atender lo que ante tus ojos, lo que ante tu corazón te parece como algo valorable. Jesús lo resumió en esta oración diciendo: donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Lo que tú valoras de verdad en la vida, lo que para ti es importante, se revela, se expresa, sale a la luz en la manera que tú priorizas tu vida. Se revela en la manera en la que tú utilizas los recursos, no solamente el dinero, sino dónde va tu tiempo, dónde va tu energía, dónde inviertes tu talento, dónde inviertes tu creatividad, dónde van tus habilidades, dónde te inviertes. Muestra lo que para ti es una prioridad. Y yo he encontrado que tristemente, con mucha frecuencia, nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Afirmamos que amamos a Dios. Afirmamos que Dios es una prioridad. Pero Dios, a la verdad, solo ocupa un lugar abajo de tu larga lista por cosas por hacer. Decimos que amamos a Dios, pero la realidad es que lo hemos relegado al puesto final de la lista por cosas por atender. Muchas veces nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Y alrededor de 25 siglos atrás se levantó una voz.
se escuchó una voz que animaba a la gente a que restablecieran prioridades correctas. La voz del profeta Ageo se levantó para dejarle saber al pueblo: tú nunca vas a prosperar si no pones a Dios en primer lugar. Alguien tiene que escuchar esto. Nada de lo que tú emprendas, nada de lo que tú quieras hacer, nada de lo que tú te propongas por alcanzar se va a alcanzar si Dios no está en el primer lugar en tu corazón. Si tu trabajo es primero, por más aumentos de sueldo que te den, nunca vas a tener el dinero suficiente. Si tú piensas que el negocio va a prosperar cuando inviertas más tiempo en él, si Dios no es primero, ese negocio no va para ningún lado. Si pones a tu esposo, a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia antes que a Dios, por más terapias que tú recibas, por más consejos que tú recibas, por más profecía, por más imposición de manos que recibas, el problema en tu casa continuará si Dios no es el centro, si Dios no es el núcleo, si Él no es tu anochecer, si Él no es tu amanecer. Nada en tu vida, nada en tu casa prosperará. La voz de Ageo era: pon a Dios en primer lugar. El mensaje era claro y este era demasiado contundente. Nada va a funcionar en tu vida si no pones a Dios en primer lugar en tu corazón. Alguien tiene que entender que el trono de Dios solo tiene un asiento y Dios no lo comparte con nadie. En la época de los decretos, esta palabra es demasiado chocante, porque la iglesia de hoy en día se enamoró de un Dios que ofrece mucho y que todo lo resuelve, pero que no demanda nada. Ageo sabía lo que era importante. Él sabía lo que se tenía que hacer y el desafío para el pueblo era que respondieran a este llamado. Si Ageo pudiera utilizar un versículo del Nuevo Testamento para su sermón en esta historia, él hubiera utilizado Mateo 6 verso 33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El pueblo había llegado a un punto donde sus prioridades estaban fuera de orden, donde habían dejado la construcción del templo de Dios a la mitad y tuvieron la grandiosa idea de comenzar a trabajar en sus casas, en sus fincas, en sus terrenos. Y ellos decían: siembro mucho, pero cosecho poco. ¿Por qué será? Buscaré otro terreno. Y ahí sembraban, pero tampoco cosechaban. Y la voz del profeta Ageo era: si priorizas tu vida, aún con poco de terreno, cosecharías al 100%. Ageo quería hacerles ver: el terreno no es el problema, la semilla no es el problema es el corazón tuyo. Es incorrecto, y hasta que el corazón tuyo no se vuelva a alinear a Dios, nada, absolutamente nada fluirá en tu vida. Por más que te sientes en la oficina del pastor, por más predicadores que tú escuches, por más libros que tú te leas, por más iglesias que tú visites, por más aceite que te tiren encima, si Dios no es el primero en tu vida, nada va a prosperar. Iglesia, si no volvemos a poner a Dios en primer lugar, nada, absolutamente nada funcionará para nosotros. Déjame darte un poco de contexto para que puedas apreciar el contenido. Acerca del año 586 antes de Cristo, los babilonios conquistaron a Jerusalén y los llevaron cautivos a los habitantes y destruyeron el templo, la casa de Dios. Escucha, el símbolo de su presencia. Años después vino un rey llamado Ciro, que Dios tomó para decretar que los judíos podían regresar a su amada ciudad y comenzar a reconstruir el templo que había sido destruido. Los judíos partieron de Babilonia y se dirigieron a Jerusalén y comenzaron la obra.
Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a enfrentar oposición y la oposición comenzó a convertirse en apatía. Y luego la apatía comenzó a hacerlos cómodos y a consecuencia de estas cosas el trabajo de Dios quedó interrumpido. Escucha, ellos habían salido con voz de Dios, con promesa de Dios, por orden de Dios, de volver a su tierra, reconstruir el templo, pero se les levantó oposición. Abro paréntesis. La pregunta es, ¿y qué esperaban ellos? ¿Cómo es que tú piensas que vas a recibir un llamado de Dios a volver a tu lugar y que comiences a trabajar en algo y que no se levante oposición? Problema sería que estás trabajando en algo de Dios y que nadie se te oponga. Problema es que estés en el camino correcto y nunca enfrentes un obstáculo. Si estás en ese caso, deberías de preguntarle a Dios si estás en el camino correcto, si hasta el día de hoy no has recibido oposición, si hasta el día de hoy nadie te ha criticado, nadie ha hablado mal de ti, si todos te aman y todos son tus amigos, porque en el camino a lograr las cosas de Dios, la oposición es una de las cosas que debemos de esperar. La gente se acobardó para construir el templo. Cuando los judíos regresaron por primera vez del exilio, habían comenzado a reconstruir el templo, pero se desanimaron cuando la gente de su zona comenzaron a oponerse al trabajo. Mire, escuche el detalle. No es que el ataque vino de afuera, la oposición vino de adentro, de la misma zona. No era un problema que un adversario está hablando mal de ti, eso tú lo esperas. Mira, yo no tengo ningún problema que un nadie me esté criticando, eso yo lo espero. Yo no tengo ningún problema que un enemigo, declarado enemigo, esté haciendo la guerra, eso yo lo espero. Pero yo no espero que la gente que duerme conmigo, que come conmigo, también se oponga a mí. Yo no sé cómo reaccionar con la gente que está en mi esquina y vive saboteando el avance. Alguien tiene que entenderlo, porque muchas de las veces la gente que tú menos esperas son los que se levantan en contra de ti. Y tienes que entender que como tú respondes en esos momentos determina si de verdad has aceptado el llamado de Dios completamente. Porque cuando lo aceptas completamente, venga de afuera la oposición o venga de adentro la oposición, yo no me voy a detener por nada. Toca a alguien que se está durmiendo y dile: tienes que seguir avanzando. Vamos, ayúdame. Tienes que seguir avanzando. Vuelve al trabajo que Dios a ti te ha entregado. Hay demasiado invertido en ti para que te quedes sin hacer nada para Dios. Se desanimaron cuando los de su círculo se opusieron. Se suspendió el proyecto porque los que andaban con ellos comenzaron a levantarse en contra. Mira, yo sé lo que es ser hijo de pastor y también yerno de pastor, que esté sentado en una reunión de planeación y que el pastor exponga el plan, la visión, y los que se supone que sean su equipo de apoyo sean los que digan: no, eso no va a funcionar, usted está loco. ¿Cómo es posible cuando el pastor oró por ellos, invirtió en ellos, sembró en ellos y ahora les está comunicando la visión de Dios para todos, y que alguien de adentro sea el que se oponga? Se suspendieron las labores por la oposición que venía de adentro y el templo lo dejaron incompleto. Y peor aún, comenzaron a construir sus casas antes de terminar la casa de Dios. Decidieron ir a trabajar en sus cultivos en vez de trabajar en los cultivos de Dios. El desánimo se había convertido en complacencia y la complacencia los había hecho fríos a las cosas de Dios. Vamos siendo honestos. Cuando tú comienzas un proyecto y el proyecto comienza a demorarse más de lo planeado,
o cuando la promesa se tarda en cumplirse, es normal sentirse desanimado. Es normal perder el impulso, pero no debemos de permitir que eso interrumpa por completo el trabajo que hemos comenzado. Si es cierto, no, a lo mejor no tienes el mismo entusiasmo, es posible que no tengas el mismo fervor con el que comenzaste a caminar con Dios, pero tenemos que estar decididos a vivir con la determinación, lo sienta o no lo sienta, no importa quién me acompañe o qué opine o quién critique, yo voy a caminar con Dios y no dejaré de hacerlo hasta que el propósito de Dios se cumpla en mi casa, se cumpla en mis hijos, se cumpla en mi familia. Iglesia, entiende que estamos comprometidos con Él para hacer todo lo que Él nos mandó a hacer. Es normal que no termines como tú iniciaste, como la misma energía, pero por lo menos termínalo. El problema de nosotros como hispanos es que siempre dejamos las cosas a medias. Nosotros los hispanos somos los únicos que cuando vemos algo en el horizonte que suena como oposición, lloramos y nos quejamos y abandonamos. En el momento que planeamos algo y no recibimos el apoyo, que no hay resultado, que no hay respuesta como se visualizó, empezamos como Magdalenas diciendo: es que ya nadie me quiere, todos me odian, ya nadie cree en mí. ¿Quién te dijo a ti eso? Se te olvidó que tú tienes que estar comprometido, vengan los que vengan o no venga nadie. Tienes que serle fiel a Dios, te apoyen o no te apoyen. Dios necesita gente comprometida. Mira, si no vino el que canta, pues yo canto aunque se vaya la luz. Yo predico, yo levanto la ofrenda, esa me gustó. Yo mismo oro por mí, yo me caigo, yo mismo me vuelvo a levantar, porque yo estoy comprometido con Dios más que gente talentosa en la iglesia. Urge gente comprometida, más que gente talentosa. Urge gente que esté comprometida hasta los huesos con Dios. Iglesia, que no se nos olvide que nosotros servimos a un Dios terminador. Dios es perfecto y también Dios es todopoderoso. Pero Dios tiene un santo problema, y es que Él no suelta algo hasta que lo termina. Él le dijo a Jacob: no te soltaré hasta que haya cumplido lo que te he dicho. El salmista trató de correr y terminó escribiendo: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre, no desamparará la obra de sus manos. Y el apóstol Pablo dijo: y estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Juan en la isla de Patmos escribió a las iglesias: al que venciere, no al que se rindiera, no al que abandonara. Es cierto, no tengo la misma fuerza, es cierto, no tengo el mismo entusiasmo, es cierto, no tengo la misma juventud, pero terminaré. No tengo la misma energía, pero terminaré. Tienes que terminar. Probablemente ya no está la gente que comenzó contigo, pero tú y Dios son mayoría. Termina, no con la misma fuerza, pero termina. El llamado era claro: vuelve al trabajo, vuelve a hacer lo que Dios te trajo a hacer. Si tu vida no está en el llamado que Dios a ti te dio, tu vida se está desperdiciando. La tensión en el texto es que Jerusalén no solo había abandonado el proyecto, Jerusalén había abandonado a Dios. Habían abandonado la relación con Dios. Lo he dicho, hay gente que está conectada a Dios gracias al ministerio que ejerce. Quítales el ministerio y se quedarán sin nada. La realidad es que nunca han tenido nada con Dios. Hay gente que busca a Dios gracias al trabajo que hacen por Dios, y cuando dejan de hacer ese trabajo, también dejan a Dios. Hay gente que se relaciona con Dios por el cargo, por el título, por la responsabilidad, por la posición. Escucha este detalle. En el antiguo pacto,
En el Antiguo Testamento el templo era la representación de Dios. Y un templo incompleto revelaba una relación con Dios incompleta. Habían comenzado y lo dejaron a medias. Decidieron irse a sus casas. El problema de hoy en día es que la gente de la iglesia no solamente dejó de trabajar para Dios, es que la gente ha dejado a Dios. Pero ¿cómo es eso, Josué? Si yo vengo a la iglesia, mira, eso no quiere decir que tú y Dios estén bien. Tu cuota de asistencia no asegura relación con Dios. El problema es que te acostumbraste tanto a lo que tú haces que vives en una rutina religiosa. Ya sabes qué ponerte, a la hora que te lo tienes que poner, cuántas veces decir un amén, la ofrenda tú ya la tienes separada, todo es rutina. Y entonces cuando te golpean las consecuencias, vienes y le dices al Señor, ¿pero por qué? Y el Señor te dice, porque tienes el templo incompleto. Viendo estas cosas, Ageo les habla y los llama a que volvieran a los valores, a que volvieran a los principios, que volvieran a priorizar a Dios en sus vidas. Él proclamó este mensaje en el capítulo 1, verso 4. Escuche, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa está en ruinas? La gente estaba más interesada en sus propias necesidades que en hacer la voluntad de Dios. Y como consecuencia estaban sufriendo. Cuando estás fuera de la voluntad de Dios para tu vida, siempre vas a terminar sufriendo. La gente tenía el problema de priorizar su comodidad personal por encima de terminar el templo de Dios. Posiblemente entre ellos dijeron, después volvemos a terminar el templo, pero queremos hacer nuestras casas primero. Y alguien tiene que saber que obediencia demorada sigue siendo desobediencia. Mire, yo recuerdo a mi sacrosanta madre diciendo, Josué, vaya y tíreme la basura. Y yo le respondí a mi madre, ahora mismo voy, mamá. Y pasaba 1 hora, pasaban 2 horas, y mi madre me decía, Josué, ¿y la basura? Ya voy, madrecita querida. Y cuando llegaba la noche y me iba a acostar, mi madre, que es omnisciente y todo lo sabe, me gritaba, Josué, ¿y la basura? Yo me levantaba de la cama y corría, la tiraba, y cuando volvía mi madre no estaba contenta. ¿Por qué? Porque la obedecí en el tiempo que yo quise. Lo hice no cuando ella me lo dijo. Lo hice cuando era conveniente para mí. Y muchos de nosotros pensamos que va a haber tiempo de sobra más adelante para acercarnos a Dios. Pensamos que obedecer a Dios a mi tiempo equivale a obediencia, cuando Dios nos está diciendo, si tú demoras en lo que yo te mandé a hacer, sigue siendo desobediencia ante mis ojos. La obediencia pospuesta sigue siendo desobediencia. Y es que hay gente que está demasiado cómoda en su desobediencia, demasiado cómoda en su frialdad espiritual, demasiado cómoda en su falta de compromiso con Dios. Gente que está muy cómoda no haciendo nada para Dios. Se cuenta la historia de un incrédulo que murió y dejó al diablo su propiedad, una granja. Esto fue un asunto muy complicado para la corte. Ellos llegaron a la siguiente resolución. Se decide que la mejor manera de hacer el deseo, de cumplir el deseo del fallecido, es permitir que la granja no se le invierta trabajo, que la granja se llene de mala hierba, que la tierra se deteriore y que el establo se pudra. En nuestra opinión, dijo la corte, la mejor manera de dejar algo al diablo es no hacer nada. Es triste ver dentro de nuestras iglesias a gente
dejándole su vida al diablo, dejándole su familia al diablo, con templos internos en ruinas, donde el matrimonio, los hijos se están desbaratando poco a poco, no salen en una para meterse a otros, y ellos en su comodidad. Gente que está cómoda, no haciendo nada para Dios. Entiende, iglesia, que elegir la comodidad y tus intereses personales sobre obedecer a Dios es una señal que tus prioridades están fuera de lugar. Esto me hace pensar en que somos esclavos de lo que tiene segunda importancia, como Marta, turbada con tantos quehaceres. Marta estaba muy ocupado haciendo cosas buenas, que pasó por alto hacerlo mejor. Oiga, preparar comida para el predicador no era algo malo, pero ese día Jesús no quería comer, quería comunión. Quería enseñar y no comer. Escucha, cuando le das prioridad al pan de vida, y cuando el pan de vida encabeza el menú de tu vida, cualquier clase de comida es insignificante, es insípida, es sin valor. Marta estaba haciendo su trabajo de administrar su casa, así que no fue su servicio lo que provocó la reprensión de Jesús, sino su fracaso de no priorizar lo más importante. La visita de Jesús era un privilegio extraño. Solamente pocas personas en la tierra tuvieron ese privilegio. Marta le dio la bienvenida a Jesús y luego, como nosotros, lo desatendió. Ella estuvo a unos 10 pies al otro lado de la pared, pero no estuvo con él. El peligro para el pueblo de Israel no era que habían abandonado la construcción del templo solamente, sino que habían abandonado a Dios. Su comodidad era mejor para ellos. Sus intereses eran más importantes que el temor a Dios. Ellos preferían la autoconservación que obedecer al Señor. Y Ageo continuaría señalándoles que sus intentos de autoconservación los llevaría a pagar consecuencias muy dolorosas. Deseaban florecer y terminaban fracasando. David lo dijo de esta manera: si Jehová no está edificando, en vano trabaja el que edifica. Ellos habían abandonado a Dios para enfocarse en ellos mismos. Termino. Ignorar el templo de Dios los llevó a una falta de florecimiento. Y Dios levanta a Ageo para decirles en el verso 5, en el verso 6 del capítulo 1: así ahora dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como en saco roto. Mediante estas palabras, Ageo les recordó que a pesar de sus esfuerzos terrenales, no estaban experimentando la plenitud de las bendiciones divinas. Debido a su descuido en sus prioridades, la exhortación de Ageo fue un recordatorio oportuno de que buscar primeramente el reino de Dios trae consigo la plenitud de las bendiciones. La pregunta que nos tenemos que hacer es esta: ¿las frustraciones de la vida son permitidas por Dios? Las frustraciones de la vida son permitidas por Dios. Cuando la vida te frustra, ¿nunca te has preguntado si es Dios el que lo está haciendo? Yo sé que esto es chocante para muchos, pero Ageo nos enseña que en ocasiones Dios te frustra la vida hasta que te vuelvas a Él. Hay gente que dice que obedecer a Dios cuesta. Yo siempre he dicho
que desobedecer a Dios cuesta mucho más. El pueblo de Dios tuvo que aprender que las frustraciones pueden ser parte de la vida. Y a veces Dios es el que está detrás orquestándola, que tú te frustres para que te puedas volver a Él de todo tu corazón. Que no se te olvide que Él te ama tanto, que no se te olvide que Él es un experto en desbaratarte tus planes para que vuelvas a Él. Hay veces Dios usa las frustraciones de la vida para disciplinar. Otras veces para llamarte al arrepentimiento. Y en el caso que estamos viendo del pueblo de Dios, las bendiciones, la retención de las bendiciones agricolares y económicas, era que Dios estaba disgustado con su orden de prioridades egoísta y mezquino. Estaban buscando lo de ellos, pero no estaban buscando a Dios. Permíteme decirte que si tu visión de las cosas de Dios no está en el lugar correcto, nada te va a satisfacer. Cada logro que tú alcances pronto revelará que hay algo más por alcanzar. Cada vez que llegues a una cima, pensarás que esa cima era lo que te llenaría la vida, y de pronto descubrirás que tampoco la cima pudo traer satisfacción a tu vida. A cualquier iglesia donde tú corras, comenzarás a ver problemas. Pero tienes que ver, tienes que entender que el problema no es la iglesia, el problema es tu corazón. Nada, absolutamente nada, llena el vacío que forma Dios, solamente Él. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, descubrimos lo que nosotros necesitamos. Las frustraciones de la vida pueden ser una forma divina de reorientarnos. Puede ser una forma como Dios nos vuelve al camino correcto. Ageo les dice: medita bien sobre tus caminos y vuelve al trabajo en el templo de Dios, porque lo que yo prometí, todavía estoy por hacerlo. Y lo que tú has visto no se compara con nada con lo que yo quiero traer sobre tu vida. Pero tu corazón, iglesia, tiene que estar en el lugar correcto. Tus prioridades tienen que estar en el lugar correcto. Tu perspectiva tiene que estar en el lugar correcto. Las indicaciones de Dios eran: suban al monte, traigan madera, completen la obra. Pregunta, ¿por qué subir al monte y traer la madera? ¿Que no hay madera en el valle? Científicamente está comprobado que los materiales que están arriba son más resistentes, mucho más fuertes que los que están abajo. Arriba, por la presión del aire y los cambios climáticos, la madera arriba es más resistente que la madera que está abajo. Dios les está tratando de comunicar: yo quiero hacer una obra completa en ti, pero esta vez la quiero hacer resistente. Resistente a cualquier ambiente, resistente a cualquier presión, que lo que venga no te rompa fácilmente. Número 2, ¿por qué subir al monte? Porque lo que interrumpió abajo fueron las palabras, fue el desánimo. Pero si ellos lograban subir al monte, si ellos lograban tener comunión con Dios, si ellos acercaban su corazón a Dios, que en este año 2024, iglesia, sea un año de subir con Dios, de tener intimidad con Él y con su corazón. Sube y no bajes, acércate a la presencia de Dios. Basta ya de ese evangelio frío y sin relevancia que no nos ha llevado a ningún lado. Es hora de reconstruir y experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Hoy es tiempo, hoy es un tiempo oportuno para reorganizar las prioridades. ¿Les parece, iglesia, si respondemos a esta palabra? ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Cierras tus ojos ahí en tu lugar y hablas con Dios. Es un momento oportuno, es un momento correcto para reorganizar tus prioridades. Mira, esta palabra no es para acumularla en tu archivo de sermones consumidos.
tienes que responder a ella hoy y no mañana. Padre, madre que estás aquí, tienes que priorizar tu vida y dejar un legado, un camino a tus hijos de que Dios debe ser el primer lugar, el centro de todas las cosas. Vamos, ¿por qué no hablas con Dios? Allí en tu lugar y haces un inventario. ¿Por qué no te vuelves a Dios de todo corazón? ¿Por qué no vuelves a entronar a Dios en el centro de tu corazón? Hay cosas que tienes que entregar. Hay cosas que tienes que ponerle un alto. Hay personas que tienes que sacar de tu vida. Tienes que empezar a moverte direccionado por la voluntad de Dios. No por tus conceptos, no por tus ideas, no por tu raciocinio. Que sea la voluntad de Dios la que gobierne tus decisiones. Iglesia, Él quiere ser el primero. Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser el centro de tu hogar. Él quiere ser el centro de tu familia. Si Dios no está en primer lugar, iglesia, nada va a prosperar. Si Dios no está en primer lugar, nada va a florecer. Nada. El mensaje es claro, la palabra es clara en esta noche. Dios quiere ser el primero en tu vida. Es tiempo de reorganizar nuestras prioridades y entender que Dios lo merece todo y no mitades. Todo. Él merece el primer lugar en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras finanzas, en la educación de nuestros hijos, en el matrimonio. Vamos, ¿por qué no levantas tus manos? Vamos, habla con Dios. Vamos, acerca tu corazón a Él. Vamos, hay que replantearte. Hay que hacer un alto. La semilla no es el problema. El terreno no es el problema. Es que tu corazón no está en el lugar que Dios quiere que esté. Rendido, humillado, entregado a Dios. Vamos, vuelve tu corazón. Vamos. Hay dinámicas que vas a tener que dejar. Hay hábitos con los que tienes que romper ya. Ya. No es mañana. Tienes que volver a entronar en tu corazón a Dios. Desplazar todo lo que ocupa el trono, lo que está sentado. Hay gente que tienes que quitar de ese asiento, porque ese asiento le pertenece a Dios. Tienes que responder a esta palabra con un compromiso real, con una determinación, con acción. ¿Qué evangelio, qué modelo de evangelio les estamos dejando a nuestros hijos? Nuestros hijos nos están viendo servir a Dios con pasión. Inspira nuestra devoción a nuestros hijos. ¿Qué evangelio les estamos modelando? Cuando tengo ganas, cuando siento, cuando quiero. Que Dios sea el centro, que Dios sea el primer lugar. Mi familia y un servidor vivimos en la ciudad de El Paso, Texas. Nos congregábamos precisamente en El Paso, Texas. Y la dinámica para mi familia era muy cómoda, porque
la iglesia nos quedaba a 15 minutos de nuestra casa. Así es que era formidable la dinámica. Y recuerdo que Dios empezó a motivar nuestro corazón de dejar nuestra congregación en El Paso y venirnos a servir a Juárez. Y recuerdo que esa decisión personalmente fue muy complicada para mí. No quería desestabilizar a mi familia, no quería sacarlos de esa dinámica cómoda. Y me vi peleando con Dios para tomar esa decisión. Sabía cuál era la voluntad de Dios. Y me tocó estar en la línea de priorizar mis comodidades personales y las de mi familia, o hacer el trabajo que Dios me estaba mandando a hacer. Senté a mi esposa, le dije: nos vamos para Juárez. Mi esposa me dijo: nos vamos para Juárez. La dinámica de las líneas es insoportable, iglesia. Nos ha tocado venir los miércoles al servicio y escuche, el puente lo han cerrado. Nuestro trámite de la línea express está dentro, todavía no nos lo aprueban. Hacer fila los miércoles saliendo del servicio, cerrar que lo cierren el puente y llegar a cruzar a las 4 de la mañana para el día siguiente levantarnos a las 7:30, llevar a nuestros hijos a la escuela. Ha sido muy pesado. Recuerdo que tuvimos una reunión de varones un sábado. Me comprometí para cocinarle a los varones, y ese día se me ocurrió cruzar a pie para no hacer línea de regreso. Locamente mis hijos me dijeron: te acompañamos, queremos ayudarte a cocinar en la iglesia, vamos. Se terminó el evento, limpiamos la cocina. Recuerdo que me dejaron a las 11 de la noche en el puente libre. A las 11 de la noche había una línea interminable a pie y hacía frío. Recuerdo que mi niña estaba temblando y me dijo: papá, tengo frío. Me quité mi suéter, se lo puse a ella, y con nostalgia en mi corazón pensé esto: aquí estoy predicando mi mejor sermón. Aquí yo estoy predicando, porque les estoy enseñando que a mis hijos, que a Dios se les sirve con comodidad o sin comodidad, en las buenas o en las malas, con frío o con calor, con auto o sin auto, con la cartera llena o con la cartera vacía. A Dios hay que servirle con todo el corazón. Él se merece el primer lugar en nuestras vidas. Él tiene que ser el centro. Él tiene que ser el centro de nuestras familias. ¿Qué evangelio les estamos modelando a nuestros hijos? Uno frío, donde tus hijos te ven ir y venir con Dios. Hoy sí, mañana no. Hoy se apoyo, mañana no sé. Depende a qué hora salga del trabajo. Vamos, cierra tus ojos. Mira, más que llorar este día y sentir bonito, urge hacer un compromiso real con Dios. Un compromiso. Vamos, ahí en tu lugar, comprométete con Dios a serle fiel en lo poco, en las responsabilidades pequeñas. Vamos, vamos. Padre, tu familia lo necesita. Mamá, tu familia, tus hijos necesitan que hagas un compromiso hoy, pero un compromiso real, que abraces el llamado, un llamado a priorizar. Dios tiene que ser el centro, iglesia. Lo voy a decir de nuevo: por más que intentes buscar salidas, por más que intentes buscar respuestas, si Dios no es el primero, nada, absolutamente nada funcionará para nosotros. Nada. Señor, ahora hoy hacemos un compromiso real contigo. Nos arrepentimos de nuestro mal proceder. Perdona, Señor, las malas actitudes y las malas acciones, Señor. Perdona, Señor, nuestro corazón mezquino. Perdona, Señor, nuestro orden de prioridades egoísta. Perdona, Señor,
nuestra actitud a las cosas tuyas. Perdona, Señor, porque me interesa más lo mío que lo tuyo. Tú estás en el último puesto en la lista por cosas que yo tengo por atender. Pero hoy, Señor, quiero retomar la ruta. Hoy quiero volverme a ti de todo corazón. Hoy quiero comprometerme realmente contigo, abrazar tu llamado, hacer lo que tú me mandaste hacer, a entender que yo estoy comprometido contigo, que no importa quién se quede o quién me acompañe, yo voy a caminar, Señor, y no voy a dejar de hacerlo hasta que se cumpla el propósito por lo cual ha sido llamado. Gracias, Señor.